¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy, en Planeta Agua, nos desplazamos hasta aguas chilenas para hablar con Pablo Dufloc, médico veterinario de la Universidad de Chile, que se encuentra realizando actualmente su tesis sobre fraudes alimentarios en productos derivados de condrictios y conservación marina. Hola Pablo, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Hola Nati, muchas gracias por la invitación y gracias por tu tiempo y saludo a toda la audiencia. Espero que se estén cuidando de los bichos. Estamos complicados en algunas partes con la pandemia, pero bueno, vamos a lo que nos convoca. Muy bien, pues bueno, hoy queremos hablar con Pablo de condrictios. Cuéntanos, Pablo, ¿quiénes son este grupo animal? ¿De quién estamos hablando? Bueno, los condrictios son un grupo de peces que considera a tres grandes grupos que son bien conocidos, uno bien famoso por varias películas, como son los tiburones, por ejemplo. También se encuentran las rayas y un grupo que ha sido el menos estudiado a la fecha, que son las quimeras. Esos tres son las especies, los grupos grandes de peces que engloban a los condrictios. Etimológicamente, el condrictios viene del latín condros, que significa cartílago, e ictios, pez. Por lo tanto, son peces cartilaginosos comúnmente llamados. Cartilaginosos, nos referimos a su esqueleto, ¿no? Exactamente. Vale. Y bueno, aparte de este esqueleto cartilaginoso, ¿qué podrías decirnos que caracteriza a esta clase de vertebrados? Bueno, así como en términos bien globales, los condrictios aparecieron hace más o menos 400 millones de años atrás y actualmente se conocen alrededor de unas 1.200 especies. Estos números van actualmente, o sea, actualizándose constantemente porque siempre se están descubriendo nuevas especies, pero a grandes rasgos hoy día se conocen 630 especies de rayas, 509 aproximadamente de tiburones y unas 50 de quimeras a la fecha. Eh, Algunas otras características, como ya les mencioné, tienen que ver con el esqueleto. También después vamos a hablar algo de, no sé si quieres, de fisiología, de anatomía. Ujú. Eh, Bueno, pues si quieres empezamos por ahí, por el esqueleto. ¿Qué nos puedes contar del esqueleto de estos animales, aparte de estar compuesto por cartílago? bueno, como ya dije, un esqueleto compuesto de cartílago, pero una característica importante es que está reforzado con calcio en algunas partes. Y por eso siempre se muestran, por ejemplo, en los restaurantes que está solo la mandíbula. Nunca se ha visto un esqueleto de tiburón o de condrictio en general eh, luego de que el animal muere de manera natural, por ejemplo. Solamente queda su mandíbula y eso es característico de este grupo de peces. Obviamente este esqueleto también, como es de cartílago, es más liviano que un esqueleto óseo y por lo tanto eso les permite eficientizar un montón lo que es la actividad del nado, que requiere un montón de gasto energético para ellos. Vale, o sea que realmente es una adaptación para la Exacto. natación, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿y qué más? Que, por ejemplo, ¿cómo obtienen el oxígeno estos animales? Bueno, estos animales obviamente obtienen el oxígeno desde del agua a través de sus branquias. Y la característica que tienen es que ellos no tienen una especie de tapa que se mueve en los peces comunes y corrientes, por ejemplo, los goldfish. Si se fijan, siempre tienen como el lado de la cara que se está moviendo. Bueno, los condrictios no tienen estos opérculos que se llaman, y ellos solamente tienen unos espacios que se llaman hendiduras branquiales, que son rendijas de piel solamente, por donde ellos tienen que activamente hacer circular el agua. Hay algunas especies que dependen del movimiento constante para poderse oxigenar y en otros casos pueden hacer un movimiento activo de agua a través de un movimiento esofágico tipo tragar agua, faringio, perdón, y con eso ellos se oxigenan. Pero, como te digo, estos animales tienen esa característica de que
algunos necesitan necesariamente estar en constante movimiento para poderse oxigenar. Y bueno, de hecho, por esta razón es por la que vemos, cuando vemos a los tiburones nadar, van con la boca abierta. Exactamente, para Ujú. poder hacer entrar el agua y hacerla circular por las hendiduras branquiales para oxigenar su sistema. Y en el caso de las rayas, porque sí que la imagen es distinta, ¿no? Ellas no tienen Claro, ese nado. claro, las rayas tienen esto que te mencionaba que se llama espiráculo, la estructura anatómica, por donde ellas hacen circular agua y con eso oxigenan activamente su sangre, renuevan hacen el intercambio gaseoso, digamos. Ujú. Una particularidad es que en general los tiburones tienen en promedio 5 hendiduras branquiales, pero hay 2 especies en particular que tienen 6 y 7 hendiduras respectivamente. Ujú. Ahora, ¿por qué estas dos especies tienen más hendiduras branquiales? Bueno, básicamente tiene que ver porque son tiburones de profundidad. Y en profundidad obviamente hay menos oxígeno, por lo tanto ellos necesitan hacer un uso mucho más eficiente del poco oxígeno que hay y para eso ellos evolucionaron de esa manera, aumentando la cantidad de hendiduras branquiales para poder aprovechar mejor el poco oxígeno que hay en el fondo marino. Estoy hablando de especies que están en lugares donde ya no llega la luz solar, por lo tanto el oxígeno ahí ya no es muy abundante. Ujú. ¿Qué especies son, Pablo? El tiburón de 7 agallas, de 6 agallas y de 7 agallas originalmente nombrados son las especies y los nombres científicos son Exanthus griseus y Notorincus cepedianus. Ok. Y vale, o sea que son tiburones que pueden alcanzar grandes profundidades y necesitan pues más superficie, Sí, ¿no? Para absorber el oxígeno. exacto, de Ujú. intercambio. Y bueno, tengo en la cabeza la imagen, creo que como todos los que nos estén escuchando, de un tiburón con sus branquias, como nos has dicho, sin opérculo, desnudas. Pero en el caso de las rayas, ¿dónde tienen situadas las branquias? Esto está, como te decía, las branquias están en la parte ventral, es decir, Ujú. la parte que está en contacto con el fondo, pero los espiráculos tienen unas salidas hacia la parte dorsal, cerca de los ojos. Entonces, esa es la manera en la que ellas toman agua, digamos, por su boca, la pasan por el espiráculo y de ahí también hacen un flujo que va hacia las branquias. Ajá. Y bueno, estos animales, los condrictios, tienen además unos órganos de los sentidos muy desarrollados, ¿verdad? Sí, sí, tienen bastante desarrollados algunos órganos y algunos son súper específicos. Mira, la visión, en los condrictios tienen algunas estructuras, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Ujú. tenacum lucidum, que sirve para ver, por ejemplo, en lugares de poca luz, de poca intensidad de luz, en penumbra. Entonces, esto es un símil de lo que tienen los gatos o todas las especies nocturnas en general para poder aumentar la resolución de visión en estos ambientes. Digamos, los tiburones en general son animales que están activos más ¿cómo se llama? En las horas crepusculares, vale decir, temprano en la mañana y al atardecer. Y por otro lado, también Ujú. tienen un tercer párpado que les sirve de protección, se llama membrana nictitante esa estructura, que les sirve de protección porque como ellos cazan, muchas presas se van a querer defender. Por lo tanto, ellos necesitan proteger sus ojos de, de estas presas, que muchas veces, por ejemplo, en especies de tiburones Ujú. grandes como el tiburón blanco, pueden ser perfectamente leones marinos que cuentan con dientes, con garras, por lo tanto, eh, pueden sufrir algún daño en una actividad de caza. Otras especies tienen una estrategia en que ellos voltean su ojo, su estructura ocular, hacia adentro, ya que la parte eh, interna del ojo, pero el recubrimiento externo de la parte que queda por dentro del ojo es bastante dura, por lo tanto ellos vierten esta estructura que es más gruesa y la dejan hacia afuera a modo de defensa.
Ujú. Y eso les sirve también para proteger su ojo al momento de caza. Sí, sí. Un ojo súper flexible. Sí, no, tienen unas estrategias bien particulares para todo lo que haga falta. Otras características, ya que estamos hablando de los sentidos, es que ellos poseen papilas gustativas alrededor de toda su boca, Ujú. ya que ellos poseen una lengua, pero el problema de esa lengua es que no es una lengua móvil como la sería la nuestra o la de algunos mamíferos, por ejemplo, ya que ellos necesitan em, probar su comida a través de una mordida, ¿cachai? Entonces, la única manera de poder degustar eso es mordiendo, básicamente, ya que ellos no pueden lamer con esa lengua que es más bien estática, por lo tanto, em, siempre un tiburón cuando quiera probar algo que le parezca que es su presa va a tener que morderlo necesariamente. Ujú. Pero eso es lo que tiene que ver con el gusto. Otro órgano especializado para un séptimo sentido que tienen los tiburones es la electrocepción, Ujú. que significa en términos simples la capacidad de poder detectar campos eléctricos, y para esto ellos tienen una estructura llamada ampollas de Lorenzini, que son unas especies de electroreceptores que tienen en la punta de su rostro, digamos, y en el caso de las rayas, esto está bastante más ampliamente distribuido. Y para que la audiencia comprenda mejor lo que estoy diciendo, estos electroreceptores son como, por ejemplo, estos detectores de metales que usa la gente en la playa cuando anda buscando objetos perdidos, por Ujú. ejemplo. Y como dato freak, bueno, la especie de tiburón más especializada en esta función son los tiburones martillos, que si se fijan, los que conocen de tiburones ven que tienen la cabeza plana y es verdaderamente como un sensor porque esos tiburones andan generalmente rastreando el fondo marino y buscando presas que estén enterradas en él. Ujú. Eh, No sé si nos puedes explicar esto, pero me parece especialmente curioso la fisiología de de las ampollas de Lorenzini, cómo funcionan, digamos. bueno, las ampollas de Lorenzini son eh, unas estructuras que están en la superficie de la piel, digamos, son como unos pequeños poros, que esos poros tienen una estructura especializada hacia adentro que traspasa la dermis y llega a un, bueno, esto se llama canal de Lorenzini, es un canal que tiene como una especie de gel. Es como cuando uno va al médico, por ejemplo, y te van a hacer un electrocardiograma y te ponen un gel para poder aumentar la conductividad eléctrica. Ese canal de Lorenzini cumple esa misma función, lo cual llega a una concentración de neuronas especializadas llamadas perfectamente la ampolla de Lorenzini, que es una estructura interna. Nosotros lo único que podemos visualizar al momento de examinar algún espécimen es todo este pequeño poro donde si uno lo aprieta o cuando ya el tiburón está más reseco, se sale un poco de ese gel que te mencionaba. Este gel conduce esa electricidad, ese impulso eléctrico hasta la ampolla de Lorenzini, y esa ampolla de Ujú. Lorenzini, junto con todas las demás, están conectadas hacia los nervios que llevan la información al sistema nervioso central de la especie, del animal. Qué pasada. Sí, sí, Y te quiero preguntar, ¿en Osteictios tenemos línea lateral? ¿En Condrictios también la encontramos? exactamente. También tenemos línea lateral, Ujú. y la línea lateral, bueno, existen distintos patrones de línea lateral. Línea lateral es un término genérico, no es literalmente una línea en algunas especies, pero básicamente la línea lateral también es también un poro que está obviamente en esta forma de línea, Ujú. por el cual ingresa el agua hacia un canal especializado, un canal interno, el cual esta agua, a través de los cambios de presión, genera Ujú. cambios internos del flujo en este canal
de los tiburones, o de los cóndritos, perdón, y eso excita también una neurona la cual está conectado a los nervios, específicamente al nervio vago de los tiburones, o de los cóndritos, y con eso el animal puede tener un scan de todo lo que serían sus laterales en lo que está ocurriendo en su entorno. Entonces pueden estar monitoreando perfectamente los cambios de presión del agua que ocurren a sus costados y pueden saber si están cerca de algún otro animal, si están siendo amenazados o si están en algún sitio donde hay mucha corriente, etcétera. O sea, por ejemplo, cuando una presa se mueve, genera movimiento del agua y ese agua va a penetrar por la línea lateral, ¿no? Crean de Claro, manera diferente en cada punto de la línea, ¿no? Entiendo. exacto. Vale, eso genera un cambio de presión en el canal que tiene conectado internamente. Vale, vale. Y eso ya está conectado al sistema Al nervioso. sistema Ok, nervioso. ok. Sí. Ahora, Ujú. otra cosa, nuevamente, en el caso de los tiburones, la línea lateral se nota bastante eh, a simple vista, pero también hay algunas otras especies que cuentan con extensiones de esa línea lateral hacia otros lugares. De nuevo, el ejemplo del tiburón martillo, que es una especie fascinante a mi parecer, es que tiene extensiones de la línea lateral hacia la cabeza por la parte ventral, porque también aparte de la electrocepción, esta sensorialidad extra les sirve para poder detectar también movimientos, considerando que ellos tienen los ojos de manera lateral, entonces no pueden ver lo que ocurre en la parte inferior de su cabeza. Y una cosa similar ocurre en las rayas, ellas tienen unas ramificaciones impresionantes de la línea lateral en la parte dorsal y ventral de su cuerpo, a modo de complementar la sensorialidad que ellos utilizan para cazar, porque, por ejemplo, pensemos en una raya que es plana, no le serviría de mucho tener dos líneas rectas que crucen solamente la parte dorsal de su cuerpo, porque al final ellas dependen también de estar monitoreando lo que ocurre en el fondo. Así que tiene mucho más sentido una ramificación extensa de esta línea, tanto en la parte ventral como en la parte dorsal. Qué interesante. Y bueno, con todos estos sentidos estos órganos de los sentidos tan desarrollados, ¿necesitan el oído? ¿Tienen un oído bien formado y útil? Sí, sí, tienen un oído, es oído obviamente interno, ya que no tienen orejas ni nada de eso, sería muy extraño, pero sí, tienen un oído que es bastante similar en términos de estructuras con lo que podría ser el nuestro, por ejemplo, también tienen canales que tienen líquido interno y que están conectados también a un nervio auditorio y a otras neuronas. Entonces, si bien es una estructura particular, no es muy diferente a la nuestra. De hecho, el nuestro es más complejo también bueno, tenemos ese sentido más Ujú. desarrollado. Pero sí, sí poseen oídos, para la gente Ajá. que no sepa. Y bueno, por terminar ya con lo que es la zona de la cabeza, ¿qué nos puedes contar de su dentición? Porque aquí sé que hay un montón de mitos y leyendas Uy, y mil historias sobre los dientes de los tiburones. sí, sí, no, está bueno el tema de los dientes. Bueno, los tiburones tienen varios tipos de Ujú. dientes. Por ejemplo, eh, el patrón que se repite tanto en tiburones como en rayas es de corridas de dientes, que la corrida principal es la corrida funcional y atrás de ella pueden venir unas 3 o 4 o 5 incluso, dependiendo de la especie, que son corridas que están en distintas etapas del desarrollo de la estructura dental. Entonces, cuando una corrida, no sé, se pierde, aparece la siguiente que estaba a la espera y así se van como en banda transportadora apareciendo las corridas de dientes, por tanto, lo encuentro una maravilla porque ellos se ahorran el dentista, pero toda su vida, o sea, lo encuentro, pero genial. Las rayas, por otro lado, tienen un sistema parecido en banda transportadoras, pero ellas tienen placas dérmicas.
¿Por qué placas? Porque ellas no tienen que, ¿cómo se llama?, que rasgar carne o andar mordiendo demasiado. Ellos, más bien las rayas comen crustáceos, eh, organismos con coraza o caparazón, y por lo tanto ellas tienen estas placas que les sirven para triturar y moler bien todas estas estructuras que son más bien duras. Y el caso particular de las quimeras, que lo encuentro espectacular, ellas tienen una, ¿cómo se llama? Tienen una dentadura fija, que ellas tienen una pura estructura dentaria que no la recambian nunca y es bastante dura, y he tenido la oportunidad de tocar la boca de una quimera, y es una dentadura muy dura, muy firme, y por lo tanto cumple la misma función de romper caparazones y corazas de, de sus presas. Y bueno, ¿y qué nos puedes contar de la piel de los condrictios? ¿Es igual que la piel de los osteictios, de los peces óseos? Oh, no, bueno, ahí hay un tema bastante importante, porque la piel de los condrictios se le ha estudiado bastante una estructura llamada dentículos dérmicos. A ver, ¿cuál es la gracia de esta piel? La piel de los tiburones es muy áspera, es una piel que cuando uno la toca, los dedos es muy rasposa. De hecho, en la antigüedad la ocupaban como lija en algunos Ujú. lugares, y gracias precisamente a estas estructuras que se llaman dentículos dérmicos. Ahora, existen distintas estructuras, o sea, distintas anatomías de dentículos dérmicos, pero la función principal de ellos es obviamente la protección de la piel, y además la otra función que tienen es la de reducir el roce del agua. Entonces les sirve para tener más hidrodinamia, que se llama. Hay especies que, por ejemplo, una especie de tiburón que me gusta mucho, que está allá en tus tierras, en el mar Mediterráneo, que se llama el cerdo marino, no sé si lo has escuchado, el Ajá. Oxynotus centrina, que es una especie que a simple vista se pueden ver los dentículos dérmicos, es muy loco. Yo tuve la oportunidad de nadar con uno y efectivamente tiene unos dentículos que son bastante resistentes. Y bueno, los dentículos dérmicos, como te decía, proporcionan protección y también hidrodinamia, y actualmente se están utilizando mucho como objeto de estudio para poder identificar especies, porque se ha visto que hay características de estas estructuras que son particulares de ciertas especies o de ciertas familias de tiburones o de rayas o de quimeras, Ujú. que ha servido para poderlo identificar. Y bueno, otro aspecto que es también bastante complejo en condrictios es la reproducción, ¿verdad, Pablo? Sí, sí, la reproducción en estos animales es muy sorprendente, porque ellos tienen todas las formas y las estrategias reproductivas que se conocen en los individuos, en el mundo animal, digamos. O sea, así en términos simples, se reproducen por huevos, por crías vivas y por huevos que lo eclosionan internamente y luego salen crías vivas, o sea, la ovoviviparidad, que se llama. Entonces existen, claro, existen especies que, por ejemplo, una común que se reproduce por huevo es la pinta roja. Eh, Ujú. este tiburón pequeñito de como 60 centímetros. Ah, también algunas especies de rayas se reproducen por huevo. Por ejemplo, los peces guitarra se reproducen de manera ovovivíparas, y hay algunas especies como los tiburones limón y los tiburones martillo que se reproducen básicamente con un cordón umbilical, y nace la cría viva como un ser humano. De Ujú. hecho, en algunos, por ejemplo, acuarios, eh, por ejemplo, los tiburones nodriza le hacen ecografías para monitorear los estados de gestación de las crías, y todo ese manejo que no es muy distinto de cuando una mujer embarazada va a control prenatal. Así que está muy loco, sí. O sea que tenemos especies que ponen huevos, ¿no? El primer caso es Exacto. especies que ponen huevos. ¿Qué,
que cómo quiero decir, dónde los ponen, cómo se desarrollan esos embriones en este primer tipo de reproducción. Las especies que ponen huevos, generalmente los huevos los ponen en estos bosques marinos o campos marinos, no sé cómo les dirán allá, pero acá se le llama bosque de güiro, que es una alga que hay harto en las costas chilenas. Entonces, estos tiburones, por ejemplo, el pinta roja, enreda sus cápsulas ovígeras en estas plantas, en estas algas, y ahí el huevo se desarrolla y nace después la cría. En el caso de las rayas ocurre algo similar, ya que tienen una especie de ganchos en los extremos del huevo que se le llama comúnmente bolsa de sirena, y por el cual también cumplen su etapa de desarrollo las rayitas y luego salen. En el caso de los tiburones ovovivíparos o de las especies de Condrictio ovovíparo en general, estos huevos se quedan en el útero de la madre, digamos, donde eclosionan ahí y luego aparecen las crías vivas. Un dato freak bien interesante es que algunas especies, por ejemplo, el tiburón tigre arenero, o el tiburón toro que le llaman en algunas partes, pero bueno, el tiburón toro como tal es otra especie, quedémonos con el tiburón tigre arenero, eh, también hace ovoviviparidad, pero además hay una situación bien interesante y particular que ocurre en el útero, que es que, por ejemplo, la cría que nace primero se empieza a comer los huevos de los hermanos. Entonces ocurre canibalismo intrauterino. Generalmente nace una cría o dos, dependiendo de la cantidad de huevos, pero siempre son los más fuertes y se empiezan a comer a las crías más débiles o a los huevos que no alcanzaron a eclosionar. Entonces es súper loco, han hecho videos y hay material así de intrauterino del tiburón el que primero nació y se está comiendo el huevo de los hermanos y todo eso. O sea, que es bien impactante de ver. Y bueno, y como te decía, pues, los tiburones que nacen por viviparidad son que salen y como que quedan con el cordón umbilical conectado a la madre y eso se corta eventualmente. Pero, ¿y hablamos de un cordón umbilical como tal? Sí, ¿Como el que sí, veríamos en mamíferos? ¿Sí? literalmente. Tal cual un cordón umbilical. Vale. Madre Así. mía, qué interesante. Y Sí. bueno, en Condrictios, imagino, bueno, nos has hablado de muchísimas especies, que es un grupo que incluye muchas especies, pero de manera general, ¿es fácil o se puede reconocer a primera vista si es un macho o una hembra? Sí, sí, se puede reconocer estos tipos de peces, este grupo de peces cuenta con dimorfismo sexual y por lo tanto es fácil reconocer los machos de las hembras. Esto gracias a una estructura sexuales especializada en esa actividad que se llaman pterigopodios o claspers, como se conocen comúnmente, y tiburones raya y quimeras por igual cuentan con estas estructuras que son como dos apéndices largos que aparecen en la parte pélvica Ujú. y en los machos, y por lo tanto con eso uno puede saber al tiro si efectivamente es un macho o una hembra. Donde haya será macho y donde no hembra. Y Exacto. bueno, sé que en tiburones, no sé si en todas las especies, pero sé que en tiburones lo que es la cópula, el acto de reproducción, es bastante agresivo, ¿no? Sí, sí. De hecho, las hembras, también por eso mismo se han estudiado los dentíbulos, porque se ha visto que las hembras tienen la piel más gruesa que los machos por lo mismo, ya que los machos tienen que, para poder realizar la cópula, tienen que afirmarse o aferrarse a la aleta, a una de las aletas dorsales, perdón, pectorales de la hembra, Ujú. y con eso ellos obviamente tienen que morderla y para luego realizar la cópula. Entonces, eh, obviamente el acto de cópula es bastante violento y agresivo para las hembras, ya que además no es un solo macho el que se va a querer aparear con ellas, sino son varios que están ahí molestando. Pero
Sí, no, no, no. Y las rayas también se ha visto que copulan más o menos similar, pero como ellas no se pueden morder, ahí se empiezan como a enrollar entre ellas, como que se forma una masa que uno sabe que hay dos rayas, pero No, listo. no sabe dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y las quimeras ni siquiera se han visto, así que eso no sé. Yo nunca he visto unas quimeras copulando, pero debe ser fascinante. De hecho, después de en épocas de reproducción es fácil ver a las hembras de tiburón, vamos, yo lo he visto aquí con manchas blancas, ¿no? Que en realidad son heridas cicatrizando, ¿no? Sí, sí. Ujú. Sí, porque como te decía, los machos se tienen que aferrar a ella para poder realizar la cópula y esto lo hacen mordiéndole una aleta. Y bueno, nos has dado bastantes detalles anatómicos de estos animales, pero vamos a imaginarnos ahora que estamos en un departamento de veterinaria y tenemos Bueno, que realizar una necropsia a un tiburón o a una raya. Al abrir el cuerpo de este animal y ver los órganos internos, ¿qué más cosas nos podrían llamar la atención? uy, ahí ese es un mundo totalmente aparte y fascinante. Bueno, cuando uno abre, por ejemplo, ya, te llega el animal, lo tienes sobre la mesa y lo primero que hace es abrir la parte de detrás, donde termina la cabeza como Ujú. tal, o sea, entre medio de las aletas pectorales hacia caudal, digamos, por el vientre. Uno abre toda esta, esta, esta región y con lo Ujú. primero que se va a encontrar va a ser con algunos de los lóbulos del hígado. Ahora, ¿por qué el hígado? El hígado en los tiburones es demasiado grande, ocupa un montón de espacio. De hecho, más o menos como el 20% del peso del animal eh, es hígado solamente. Madre mía. Y esto, bueno, y además es un hígado muy aceitoso, muy graso. Ujú. Y la gracia de este hígado es que como ellos no tienen vejiga natatoria como los teleosteos, digamos, Ujú. que es el órgano que les sirve para regular el nivel en el que se encuentran en la columna de agua, ellos han ocupado su hígado graso, como nosotros sabemos, la grasa flota en agua y no Ujú. se mezcla con ella. Entonces, con este hígado graso ellos pueden regular su nivel en la columna de agua y no tener tanto gasto energético por concepto de mantenerse en algún nivel. Ahora, ¿qué otro órgano es como interesante de analizar? Es el sistema digestivo. Ellos tienen un estómago que tiene forma de J, una J, y si uno abre ese estómago, un estómago espiral. Adentro tiene como una espiral así, literalmente una espiral. Entonces, estas dos cosas llaman la atención. Y bueno, las hembras también tienen útero. Eso también es bien raro, ya que uno pensaría que como son peces no deberían tener órganos que son como propios de los mamíferos, o sea, así se hablan en términos médicos cuando uno se refiere en médicos veterinarios me refiero, Ujú. sobre los tiburones o las tiburonas, el útero, así tal cual. Ujú. Entonces, esos son como los órganos internos más llamativos que tiene, pero el hígado por lejos es lo que ocupa más espacio de la cavidad abdominal, telómica. El hígado puede ser que tenga un nombre concreto en tiburones. Es que el escualeno es ¿cómo se llama? Es el ácido graso que produce el hígado. Ah, vale, vale, vale. Claro. Una cosita, me corrijo, fe de ratas. Ajá, La válvula, o sea, la parte que parece espiral en los tiburones, me acordé recién, ajá, es la parte que tiene que ver con el intestino. Esa es la válvula espiral que se llama. vale. Y el estómago exactamente tiene una forma de J, eso sí es verdad. Ok. Así que eso para que no quede ahí como el dato mal entregado. Y en el caso del útero, ¿las hembras tienen un solo útero? No, tienen dos cavidades uterinas, dos porciones, y bueno, estas están conectadas, entonces es como que tuviera, claro, como dos, dos porciones de útero, igual que una hembra mamífera.
Vale, sí, como dos lóbulos conectados, ¿no? Claro, como Ujú. dos cuernos uterinos, pero aquí Ajá, son vale. como una estructura diferente, son como dos, em, sí, como dos lóbulos, mejor dicho, para no confundir. Todo esto que nos has contado también lo podemos ver en rayas, Pablo. Sí, también las rayas cuentan con estas estructuras y, una cosa que quería mencionar también de los Clasper es que las quimeras Ajá. también tienen otros órganos, ¿cómo se llama? Unos órganos especializados, como ellas no pueden morder la aleta de la hembra, ellos tienen en la cabeza, mira, tienen en la cabeza una especie como de, no sé si llamarlo martillo con puntas, es muy raro, tienen como un martillo con puntas con el cual se afirman, que se llama tenáculo, con eso se afirman de la hembra. Y en la parte pélvica, donde están los clasper, tienen también una estructura que están cerquita de la, ¿cómo se llama? De la pelvis y de los clasper, que también tienen una especie de púas con las cuales ellos también se aferran a las hembras para copular. Sí, o sea, si los tiburones y las rayas ya eran raras para copular, ya las quimeras ya rompieron cualquier récord. Ajá. Ok. Y bueno, uno de los grupos de condríctidos de los que hemos hablado ya en la entrevista, que son los tiburones, son, bueno, iba a decir los más conocidos, pero no son los más conocidos porque aún nos falta mucho saber por ellos, pero sí que son los más fácilmente reconocibles, ¿no? por el público. Pero muchas veces les reconocen con una actitud no muy positiva. La prensa y el cine han hecho mucho, mucho daño a estos animales y se llevan estigmatizados décadas. Entonces, te quiero preguntar, Pablo, ¿todos estos mitos alrededor de los tiburones son ciertos? ¿Son tan temerosos como nos los han pintado siempre? No, la verdad, de hecho, es todo lo contrario. Aquí los únicos peligrosos en el planeta somos nosotros. Si nos vamos así como a los mitos, gracias a las películas que han hecho mucho daño sobre los tiburones y algunas películas bastante ridículas, por ejemplo, Sharknado, y es increíble que hayan 6 de Sharknado y hay gente que me ha preguntado así, en serio, onda, de verdad, serios, preguntándome, oye, ¿es posible que un tornado pesque tiburones y se lo tire a la gente y las mate? Y yo los miro con cara de, es broma. ¿En serio me está preguntando eso? Pero sí, hay gente que lo cree. Ahora, claro, yendo de cajón a lo que me estáis preguntando, si los tiburones son peligrosos para nosotros, es que esto básicamente no es cierto, pero ¿por qué no es cierto? Como tú bien dijiste, se cree que son habitualmente animales enormes, feroces, crueles, que comen mucho y que específicamente adoran la carne humana. No el resto de las carnes, solo la humana. Entonces, obviamente, eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque si nos vamos a las cifras estadísticas reportadas a nivel mundial, existen algunos gráficos que han demostrado que los animales más mortíferos para el ser humano no son precisamente los tiburones. De hecho, los más mortíferos a nivel mundial son los mosquitos, los que matan más cantidad de personas al año son los mosquitos que transmiten enfermedades. Eh, por ejemplo, aquí tengo un gráfico que te dice que 725.000 personas mueren anualmente gracias a los mosquitos. El segundo animal más peligroso para nosotros somos nosotros mismos. Matamos 475.000 personas al año. O sea, somos un regalo del Señor. Eh, Luego vienen las serpientes, pasamos por los perros, mira, pues hasta los caracoles de agua dulce son más peligrosos que los tiburones. Pasando por los gusanos, los cocodrilos y al final, mira, es súper interesante porque al final de esta lista están los cocodrilos, los hipopótamos, los elefantes, los leones y los dos últimos son los lobos y los tiburones, que matan 10 personas al año. Y vamos a contar
cómo matan a esas personas. ¿Por qué mueren esas Sí, sí, personas? Porque no mueren exacto. devoradas No, tras terrible sufrimiento y escapar de ellos, como exacto. se ve en las películas. Eh, exacto. Generalmente son muertes accidentales, porque muchas veces, como los tiburones tienen dientes filosos o pueden pasar a llevar alguna arteria importante, hacen una herida muy grande, la persona se desangra, eh, antes de ser asistida por algún centro médico o algo así, como la capacidad de reacción de los centros médicos acá, por ejemplo, en Chile son eh, la velocidad de la luz. Entonces es muy fácil que la gente se muera en la playa antes de que se enteren los médicos que hay alguien que hay que atender. Entonces es accidental. Además hay algunas especies que son muy grandes. Por ejemplo, los tiburones ballenas que lo utilizan un montón para hacer turismo submarino, para nadar con ellos. Es muy fácil que uno de esos animales, las personas no cumplan las normas de seguridad, las distancias de seguridad del animal, y este animal obviamente se va a sentir asustado porque es un animal silvestre, es un animal salvaje, por lo tanto su primera reacción va a ser alejarse y cuando no lo pueda hacer va a ser atacar. Obviamente un animal de esa envergadura, estamos hablando de, no sé, 14, de 14 a 20 metros, por ejemplo, obviamente un animal de ese tamaño contra nosotros nos va a causar un daño aunque no lo quiera hacer, porque es muy grande. Entonces, son accidentes que ocurren y muchos por causa nuestra. Tengo varios materiales que muestran eso que te decía, o sea, eh, hay gente que, no sé, se pone a hacer buceo con tiburones y hay un espectacular que un tipo que se le ocurre dar vuelta a un tiburón haciendo esta maniobra de inmovilidad tónica, que es para ponerlos como en una especie de trance, y el tipo le da un beso en la boca al tiburón así tipo Spider-Man. Entonces, o sea, el otro tiene 4 corridas de dientes Claro. Claro, porque es y este otra otro le cosa da y que, o sea, que ni un punto ni otro. No nos van a perseguir como en las películas, pero igual que el resto de no, animales salvajes, son animales salvajes. Entonces, no quieren sí, estar con nosotros, nosotros les insistimos en estar insistimos con en ellos. estar con ellos y se puede bucear con tiburones sin que pase nada, pero respetando unas normas de seguridad y unas Exacto, normas de exacto, distancia. Los animales son salvajes, no quieren nuestra presencia, no tenemos que atosigarles, agobiarles. Y esto que me estás contando me exacto. parece terrible, o sea, terrible. Y que Sí, está grabado encima. sí, tengo material audiovisual de eso. De hecho, hay varios. Hay gente que bucea incluso en acuarios y no cumple las normas de seguridad. Hay un tipo que lo están grabando y atrás de él viene un tiburón de tigre Ujú. arenero y el tiburón está, no sé, a 50 centímetros de Ujú. él y el tipo le da la espalda a último minuto y al lado de él hay otro buzo que se da cuenta de esto y le jala el brazo así de manera rápida porque si no el tiburón le saca la cabeza. O sea, la gente cero entendiendo los protocolos de seguridad. Hay otro tipo acá que estoy mirando una presentación que él está haciendo snorkel y está persiguiendo a un angelote, esto por el tipo de agua capaz que sea Islas Ujú. Canarias, porque se ve bonito el fondo. Y el angelote se está arrancando, se está escapando, y cuando ya ve que no le resulta eso, bueno, lo ataca, o sea, se le tira directo al tipo y el tipo ahí como que recién frena y se va un poco hacia atrás y el angelote puede huir, pero la primera reacción es a huir y cuando ya eso no funciona, A bueno, defenderse, ataque. claro. Los animales silvestres hacen No, no, eso, es así. No es son los así, no es... tiburones, son todos los animales. Lo que pasa que ellos tienen, lo que tú dices, Sí, 4 filas de dientes y la respuesta va a ser peor para nosotros, pero también nos lo exacto, buscamos, es así. Y luego, siguiendo con exacto. los accidentes, ahí, por ejemplo, es muy típico, ¿no? Escuchar el accidente típico de surfista en zonas como Australia, ¿no? Pero realmente lo que pasa es que Sí, lo confunden con sus presas, ¿no?
exacto. Bueno, ahí hay otro Ujú, tema, gracias a que nosotros, inteligentemente, los trajes de neopreno son casi todos ujú, negros. Y muchas de esas especies de tiburones grandes que viven en Australia, en Sudáfrica o en todas estas partes donde se hacen estos campeonatos grandes de surf, viven también las presas de estos tiburones que generalmente son leones marinos, que también son oscuros y se parecen a los trajes de neopreno, o sea, entre un buzo, o sea, perdón, entre un surfista, un león marino e incluso una tortuga marina, bueno, una tortuga marina si es que algún surfista ya está medio pasado de peso, pero no hay mucha diferencia, o sea, no le podemos pedir al otro que nos reconozca más encima si le damos material para que nos confunda. O sea, más encima, si ya la probabilidad de que eh, nos ataquen es baja, nosotros hacemos todo el mérito y todos los esfuerzos para que nos ataquen. Es como que quisiéramos que nos atacaran. De hecho, hay varios libros científicos y ya está bien estudiada la conducta de los tiburones específicamente, que hay ciertos movimientos que ellos realizan cuando están indicando que están haciendo una conducta de amenaza, es decir, te están dando avisos y te están dando señales de que estás muy cerca de ellos, que estás transgrediendo su territorio, que lo estás atosigando y por lo tanto ellos, si mantienes esa condición, ellos te van a atacar. O sea, eso está estudiado, no hay que inventar la rueda para saber si un tiburón te va a atacar o no. Entonces, es como se llama netamente nuestra culpa. Nosotros somos los que tenemos conciencia, los animales no tienen conciencia de lo que hacen. Ellos actúan por instinto. mm. Por A esto es ver, importante que cuando vayamos a hacer cualquier actividad turística que incluya animales salvajes, tengamos cuidado con quién lo hacemos, con qué empresa lo hacemos y antes de hacer cualquier exacto. actividad también informarnos. Yo, por Sí, ejemplo, he buceado solamente aquí con tiburón angelote, que no tiene nada que ver porque realmente es como... siempre hay que tener unas normas de seguridad, pero que no es un animal sí, pelágico, es un animal que está en el fondo normalmente. en el fondo. Pero lo Ujú. poquito que sé es que si voy un día a bucear con tiburones pelágicos, tendré que informarme de una serie de normas que ya existen, ¿verdad? Para no tener ningún Exacto. problema. Como es, por ejemplo, lo que nos has Sí, comentado, ¿no? No darle la espalda nunca, por ejemplo, ¿no? sí. Ujú. Mira, de hecho hay un montón de medidas que ya están súper estandarizadas y señaléticas, ya como que los países donde estos animales habitan todo el año o temporalmente en alguna parte, ya tienen medidas preventivas y tienen información de sobra para poder prevenir cualquier ataque, o sea, no es cosa de mala suerte, es pura desinformación. Mira, algunas medidas así como para que las tengan más o menos en mente, es que cuando naden en grupo. Si hay tiburones cerca, estén en grupo, no se diseminen. También naden cerca de la superficie. Bien difícil, bueno, si estás en el universo Charnado, no, pero es difícil que te caiga un tiburón encima desde la superficie, a menos que el otro salte, pero se supone que uno puede prevenir algo así. Pero nadar cerca de la superficie también es importante. También mantener la distancia, eso es vital, eso es fundamental. Siempre tener una distancia con cualquier animal salvaje porque uno no sabe, tiene que tener cierta capacidad de reacción ante cualquier eventualidad y eso es muy importante de mantener. Y lo otro es mantener una posición vertical. Esto también se aplica a muchas otras especies, o sea, siempre hacerse ver un poco más grande de lo que uno es, mostrar un mayor tamaño. Entonces, es una estrategia que usan muchas especies en la naturaleza, los insectos por ejemplo, hay algunos tipos de sapos que hacen eso de inflarse o de agrandarse, eh, como para verse más intimidante, digamos. Acá en Chile, por ejemplo, un dato así, freak también, por ejemplo, cuando hay un encuentro con pumas, por ejemplo, a la gente que le gusta ir al sur a recorrer las montañas y de repente, no sé, mala suerte, te encontraste un puma, la medida es abrirse la chaqueta y abrirla y tenerla así abierta con los brazos, cosa de verse mucho más grande de lo que tú eres,
para que el animal se sienta intimidado y prefiera arrancar antes Bueno, que y atacarte, rezar, porque Pablo. si uno corre, exacto, y rezar que resulte, porque si uno corre, automáticamente el otro va a decir, esto es una presa, me la voy a comer, automáticamente. Eso es lo que no hay que hacer, enfrentar y hacerse el más grande. Así que medidas existen hoy día, medidas hay disponibles, hay señalética, hay toda una información preventiva. O sea, no podemos decir que no sabíamos, es como cuando uno transgrede una ley, o sea, se asume que tú la ley la conoces, no porque no te sepas la ley no te van a llevar preso. Aquí es lo mismo, o sea, no porque no te sepas las medidas de prevención el otro no te va a atacar. No va a decir, este tiene cara de no saber qué hacer frente a un tiburón, así que no lo voy a morder. Mm. Y bueno, también un poco de sentido común, ¿no? Quiero Sí, decir, sí. vamos, ya no solamente porque te vayan a atacar como tal, estamos hablando de un animal que, ¿cuánto puede pesar, Pablo, un tiburón, por ejemplo, un tiburón tigre? Que estoy viendo muchos vídeos últimamente, gente buceando con tiburón tigre. No, tiburón tigre son grandotes, pues ponle que pueden pesar no sé, unos 100 Claro. kilos, más incluso si son grandes. Y además son animales tremendamente fuertes, un movimiento que no calculen, ni Sí, siquiera queriendo hacernos daño, un movimiento que no calculen, exacto, que maniobren de una manera que no calculemos, si estamos demasiado cerca, pues puede ocurrir un accidente. Entonces, bueno, pues también es un poco exacto, sentido común a todo. Entonces, bueno, parece que para exacto. nosotros amenaza no son, pero nosotros para ellos sí, ¿verdad, Pablo? Sí, o sea, como te decía adelante, de las 10 personas que mueren al año por causa que involucre algún tiburón, yo tengo material de por lo menos 6 o 7 casos que son pura culpa humana, así que quedan 3 casos que pueden ser tener la duda de que si fue la culpa del tiburón o de la persona. Así que ya, redujo el número. Y, ¿qué era lo otro que me habías preguntado? Que Perdón, realmente la me amenaza dispersé. para ellos somos nosotros. Sí, 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 sí. O sea, el tema de la pesquería es un cuento, pero totalmente, no quiero decir aparte, pero por sí solo ya es malo. La pesquería de Condrictio en el mundo es terrible y sobre todo por el tema de la sopa de aleta, que ese es el mercado más lucrativo que da hoy día lo que significa sacar tiburones del agua. Entonces los tiburones están mucho más amenazados que nosotros. O sea, te estoy hablando de 100 millones de tiburones muertos anualmente por el ser humano versus 10 personas muertas a manos de tiburones en un año. O sea, la cifra es totalmente dispar y, y hay un montón de irregularidades técnicas, biológicas, ecológicas, socioeconómicas detrás que influyen que la situación sea mucho más desfavorable para ellos que para nosotros. Ujú. La técnica de la que nos hablas para el consumo de la aleta de tiburón es lo que es conocido como aleteo o finning, El aleteo, que sí. realmente ¿en qué consiste, Pablo? Para que la gente sepa, además que estamos hablando de una crueldad. Sí, bueno, es terrible porque lo que pasa es que básicamente a los tiburones los pescan para sacarle las aletas. ¿Y qué aletas les sacan? Bueno, les sacan principalmente las pectorales, las aletas dorsales, las aletas pélvicas y el lóbulo caudal de la aleta caudal, o sea, el lóbulo ventral de la aleta caudal, perdón, que es ¿no es cierto que la aleta caudal tiene una parte más larga y una más corta? Bueno, le sacan la más corta. Y el problema de esto es que como no pueden llevar a estos individuos a tierra para hacer esta maniobra de finning, esto lo hacen en el agua, digamos, a bordo, y a los tiburones los sueltan vivos, sin aleta. O sea, es como que te pesquen a ti y te corten tus brazos y tus piernas y te dejen ahí tirada, y te desangren y te mueras. Eso es. Y el aprovechamiento de este recurso es de menos del 10%. O sea, por último, si va a matar a un animal para comerlo, puede hacer un poquito más de aprovechamiento no sé, de la carne, de la piel o de lo que sea, o sea,
¿Qué ganas con tirarlo vivo al agua, que se muera de la manera más brutal que es posible? Mm. Y luego, bueno, aparte de este consumo de aleta para la sopa de aleta de tiburón, se sigue consumiendo bueno, en prácticamente todo el mundo la carne de Sí, condrictio, pero ¿realmente podemos decir que sea una carne saludable, Pablo? no, no, de hecho, bueno, ahí tiene que ver un poco el tema del el rol ecológico que cumplen estos peces en sus distintos ecosistemas marinos. Y es que, bueno, ellos, si bien son depredadores tope, ¿qué significa? Que ellos están al tope de la cadena, encima de la cadena alimenticia, es decir, a ellos lo único que se los comen somos nosotros y otros tiburones. Y ellos regulan todas las poblaciones de otras especies que son sus presas, y esas presas regulan a su vez a sus presas, entonces así el ecosistema marino se mantiene en equilibrio. Y esta situación implica que los tiburones y todos los organismos que están en el agua hagan un proceso que se llama bioacumulación. ¿Qué significa eso? Que en los tejidos de ellos, a través del ingreso de agua con distintos componentes, estos componentes, por ejemplo, en el caso puntual de los metales pesados y más específicamente en el caso del mercurio, se acumule en los tejidos, ¿ya? Entonces, cada organismo marino está acumulando, bioacumulando este producto, este mercurio, en sus tejidos, pero a su vez es un problema más grande en los tiburones porque como ellos son depredadores tope y están en la cima de la cadena alimenticia, ellos al comerse a otras especies, aparte de ellos bioacumular individualmente, se están comiendo a especies que bioacumulan a su vez. Entonces ellos están consumiendo de manera sumativa todo lo bioacumulado por otra especie y toda su cadena trófica, digamos. Entonces eso se llama biomagnificación. Entonces ellos, los tiburones, hacen esos dos procesos, los condrictios hacen esos dos procesos eh, de acumulación de residuos, como son, como ya te dije, el mercurio y otros metales pesados como el arsénico, el plomo, el cadmio, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Que la carne de condrictio no es una buena carne, o sea, sí puede tener aporte proteico y lo que sea, pero también está contaminada, o sea, es una carne que no es saludable. Y han habido estudios y ya se ha reportado información que hay grupos de riesgo que al consumir estos productos y estos metales pesados pueden sufrir daños graves como daños neurológicos, por ejemplo. Hay una patología humana que se llama la enfermedad de Minamata, que es una toxicidad por metilmercurio, que es un producto que está en el ecosistema marino. El metilmercurio se produce de manera natural, por ejemplo, los volcanes submarinos producen mercurio, y también la actividad humana genera estos desechos. Entonces, por ejemplo, los residuos de la minería liberan todo esto al mar, o sea, están liberando mercurio al mar, más el mercurio de los volcanes y las centrales eléctricas y térmicas, eh, las centrales térmicas, perdón, de carbón generan esto también. Entonces, este mercurio genera esta patología en las personas. Y los grupos de riesgo asociados a esta enfermedad son principalmente las mujeres embarazadas y los niños pequeños, y los fetos de las mujeres embarazadas principalmente. Entonces, el metilmercurio no se le aloja nada más ni nada menos que en el cerebro, por lo tanto no es menor. Es un riesgo grande comer carne de un montón de especies que son depredadoras, como son, bueno, obviamente los tiburones, el pez espada, el mero, los atunes, todo eso tienen ciertas frecuencias de consumo. De hecho, hay tablas, creo que hay una tabla española de frecuencia que recomienda frecuencias de consumo de esta especie, así como una vez al mes, una vez cada 2 semanas. No recuerdo exactamente, pero existe esa información por el riesgo que implica consumir tan seguido esta carne que posiblemente tenga estos contaminantes.
Bueno, pues la verdad es que ahí como consumidores tenemos un papel importante, ¿no? Sí, 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 Un sí. decir que no a este tipo de carne, porque además en muchos casos no se etiqueta bien, que el tema de las etiquetas es un problema. Y además Es un en problema. muchos casos hablamos de especies protegidas. Sí, Mm. sí. Sí, es un Depende de la problema parte del porque mundo, ¿eh? Pero sí ocurre. sí. Hay entidades que regulan eso como la IUCN y a través de su grupo de especialistas de tiburones. También están los apéndices de CITES que listan en tres apéndices las especies que pueden ser comercializadas, las que no pueden ser comercializadas y las que pueden ser comercializadas bajo ciertas condiciones. Y también obviamente están las normativas de cada país, digamos. O sea, esas tres cosas se deberían triangular para poder diseñar, no sé, cualquier plan de manejo pesquero sustentable de la especie que sea. Pero sí, se están sacando un montón de especies protegidas o especies que están en peligro o que están vulnerables, según estas entidades que clasifican los estados de conservación y hay muchas actividades que no están reguladas que hacen esto más allá de la pesca. Por ejemplo, por nombrarte, la pesca deportiva, no sé si has visto que en Estados Unidos, o generalmente, claro, en Norteamérica, hacen estos torneos de pesca deportiva donde sacan especímenes súper grandes y son especímenes que cumplen un rol ecológico importantísimo, que llevan un montón de años, por de 30 años, en los ecosistemas regulando otras especies, y estos tipos por pura diversión los sacan del sistema y desregulan todo, y al final al ecosistema marino le cuesta otros 30 años recuperar un individuo que cumple esas mismas funciones. Que además, Por otro solo lado, una cosa, Pablo, que esto no lo hemos comentado antes, sí, sí, además suelen ser especies, o hay por lo menos muchas especies, que tienen una madurez sexual lenta, ¿verdad? Que sí, tardan en crecer sí. y que tardan en poder reproducirse. Entonces, Sí, no, sí es terrible. O sea, hay especies que, no sé, a los 10 años recién pueden empezar a reproducirse. El caso más extremo es el del tiburón de Groenlandia. Yo creo que ese es el animal más fascinante que yo tengo memoria de que conozco. Ese animal alcanza la madurez sexual a los 150 años. O sea, sí, ¿no? Y se han hecho estudios en algunos tiburones de Groenlandia. Bueno, es el vertebrado conocido más longevo que existió. Se le sacó con carbono 14, parece algo, un isótopo de eso, lo utilizaron para verle la edad y vieron que tenía un aproximado de 400 años con un más o menos de 120, o sea, perfectamente podría haber llegado a tener 520 años ese bicho y 150 años de edad para llegar a la madurez sexual, o sea, sacar un bicho de esos a esa edad del agua, o sea, es un despropósito por todos lados. O sea, esa carne está incomible, es comer mercurio, así como poner la boca afuera de la central termoeléctrica total, a tomarse todo el mercurio de la producción. Y obviamente el rol ecológico ya no lo va a cumplir. claro. Estamos ante un problema Es muy terrible, serio con el tema de los tiburones. grande, sí, Y sí. bueno, Pablo, antes de despedirnos, nos gustaría preguntarte si nos recomiendas seguir el trabajo de alguna asociación o apoyar el trabajo de algún grupo de investigación en concreto no con tiburones, sino con condrictios en general. Eh, bueno, así como si quieren apoyar, me pueden apoyar a mí en mi tesis y les puedo dar mi cuenta para que me manden Claro, plata. no sabía si querías que te No. preguntase por redes. ¿Quieres que demos redes? Sí, sí, sí. Yo pertenezco a una ONG de conservación marina de acá chilena que se llama Pantalaza. eh, y con ello yo estoy haciendo algunas cosas también, siempre difundiendo predicando la palabra de la protección a los tiburones, pero eh, ellos son como mi grupo así más cercano de trabajo, más allá de lo académico. Y también les puedo mencionar algunos grupos chilenos como el Núcleo Pinta Roja también, que trabaja harto en Condictio. Un saludo
al Nacho, que también con él estamos haciendo algunas colaboraciones. Está recién partiendo el tema de los tiburones acá. Hay algunos grupos establecidos, hay algunos laboratorios que están funcionando, pero todavía nos queda un montón, estamos recién partiendo, pero si quieren revisar, revisen Pantalaza en Instagram, ahí estamos, o en Facebook, y Núcleo Pintarroja también. Núcleo Pintarroja se ha dedicado harto a difundir y a aclarar hartos mitos, sobre todo, por ejemplo, la última como gran difusión que hicieron fue el analizar bien el Chadwick, todas esos programas de difusión que dan por TV Cable y que llega de manera muy masiva a mucho público. De repente tiene unos problemas de conceptualización o errores científicos bastante notorios. Entonces el Nacho se ha dedicado como a analizar bastante esa información, y también aquí nos hemos dado cuenta, estamos partiendo también una idea que tiene que ver con toda la mala información y la desinformación y las aberraciones científicas y educativas que hay frente a todo lo que tenga que ver con los tiburones en Chile. O sea, por decirte algo, hubo un tiempo que en uno de los acuarios que hay acá en Santiago, había un tiburón nodriza, y el tiburón nodriza que había tenía unas instalaciones, un acuario, un diseño de acuario que es todo lo que los acuarios grandes y establecidos y que consideran bienestar animal y todos los estándares para mantener como corresponde a estos animales. Bueno, aquí era todo lo contrario. O sea, al bicho lo tenían en un acuario pequeño, de una forma que no corresponde, le faltaba yodo. Me acuerdo perfecto que yo lo vi directamente y tenía inflamada la glándula tiroides, tenía bocio el pobre, y obviamente se debe haber muerto porque ya no está. O sea, no estamos preparados para mantener animales en cautiverio y aún así lo hacen. O sea, creen que es como tener no sé, un goldfish, y no es así. Entonces hay mucha ignorancia al respecto. También no sé, aquí a todos le dicen, o sea, hay peluches de tiburones, hay cosas así, o raya, y a todos le dicen mantarraya. Todo lo que es plano se llama mantarraya, no es la Móbula birrostris, que es la mantarraya como corresponde. Hay unas desinformaciones grandes, y lo malo es que eso llega a los niños pequeños, que son los que yo considero que son los más, la población a la que uno debería llegar, y son el futuro que debería estar bien informado. Desde luego. Pues vamos a seguir a todos estos grupos que nos has dicho, Pablo. Ahora sí, bueno, nos despedimos. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos, Pablo, en Planeta Agua. No, gracias a ti por la invitación, y cualquier cosa, bueno, nos contactan por redes sociales. Yo encantado de responder más dudas. Puedo hablar de tiburones 3 horas más si quieren, pero para darle el paso a más invitados. Así que gracias a ti, Nati. Bueno, pues de nuevo eso, gracias Pablo, y nada, y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godeeperproject.com, que nos podéis seguir en Instagram como @godeeper_blog o en Facebook como GoDeeperProject. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y, como siempre, nos vemos debajo del agua.